A comienzos del siglo XIX, el mundo estaba convulsionado. Las guerras napoleónicas habían dejado Europa devastada. En América, el crecimiento rápido traía también incertidumbre espiritual. Los avances científicos y tecnológicos como la electricidad, el ferrocarril y la medicina llegaban con fuerza y el mundo experimentó un renacimiento religioso profético. En Sudamérica, el sacerdote jesuita Manuel Lacunza escribió un libro sobre el regreso de Jesús. En Europa, predicadores como el judeocristiano Joseph Wolf también hicieron hincapié en esta creencia. Corría el año 1820. La gente se hacía preguntas profundas. ¿Está Dios aún guiando la historia? ¿Estamos viviendo los últimos días? ¿Volverá Cristo realmente en algún momento? En ese contexto, Dios levantó un movimiento profético, un pueblo que viviría con una convicción: Jesús viene pronto. En 1816, un agricultor, predicador bautista y veterano de guerra llamado William Miller comenzó un estudio que cambiaría su vida y la historia. He visto la guerra, he visto la muerte, pero necesito entender qué dice Dios sobre el futuro. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Qué significa esto? Miller no era teólogo profesional, pero tenía algo poderoso: respeto absoluto por la Escritura. Durante 15 años, desde 1816 hasta 1831, estudió capítulo por capítulo, verso por verso. Si la Biblia es verdad, entonces las profecías no son símbolos vacíos, son mensajes divinos. El tiempo del fin se aproxima y nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Cristo volverá. En 1831, Miller comenzó a predicar públicamente en pequeñas ciudades, hasta que en 1839 fue invitado a predicar en Boston, donde conoció a Josué Himes, quien comenzó a tomar sus sermones y otros materiales y los imprimió, y su mensaje se extendió como fuego. Miles escuchaban. ¿Usted cree que Jesús vendrá en nuestra generación? No es una suposición humana. Es el cumplimiento profético y cada americano debe saberlo. ¿Y qué pasará si se equivoca? Entonces, al menos, habremos vivido esperando al Salvador. Entre 1831 y 1844, el llamado fue claro: arrepentimiento, santidad, esperanza y preparación. El mundo pronto escucharía hablar de los adventistas. El movimiento esperaba el regreso de Cristo el 22 de octubre de 1844. Señor, estamos listos. Pero Jesús no vino. El dolor fue inmenso. La historia lo recuerda como el gran chasco. Se los dije, todo fue un engaño. Yo nunca creí en eso. Volvamos a hacer lo que estábamos haciendo. Aquí no pasó nada. ¿Será que nos abandonó Dios? Creo que nos equivocamos de fecha. Debemos buscar la fecha correcta. Debemos estudiar mejor la Biblia. No nos desanimemos. El día siguiente, 23 de octubre de 1844, un hombre llamado Hiram Edson caminaba entre los cultivos. Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué pasó? Muéstranos qué ocurrió. Él ve una visión que ocurre en el cielo: Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo. ¡Lo veo! Jesús no vino a la tierra. Él entró del santuario celestial al lugar santísimo. La profecía no falló. El evento fue mal comprendido. El santuario se convirtió en una piedra angular doctrinal. Después del gran chasco de 1844, Dios no dejó a su pueblo en oscuridad. Mientras muchos abandonaban la fe, algunos pastores sinceros continuaron estudiando. Uno de ellos fue Frederick Wheeler, un joven predicador metodista adventista. En el año 1845, Wheeler se convirtió en uno de los primeros ministros en aceptar una verdad que pronto marcaría al movimiento: el sábado bíblico. Hermanos, sé que hemos llorado, sé que hemos sido probados, pero no podemos abandonar la palabra. El Señor nos llama a obedecerle completamente. Pastor Wheeler, ¿a qué se refiere? A los mandamientos de Dios. He estado estudiando Éxodo 20 y he comprendido algo profundo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Está diciendo que el sábado sigue siendo santo? Sí. No ha sido cambiado por ningún hombre. El séptimo día sigue siendo el día del Señor. Pero toda la cristiandad guarda el domingo. La verdad no depende de la mayoría, hermano. Depende de la Escritura. Dios está restaurando a su pueblo. Frederick Wheeler comenzó a predicar el sábado en pequeñas congregaciones. Su influencia preparó el camino para que, poco después, otros pioneros como Joseph Bates lo proclamaran con fuerza en todo el movimiento adventista. El séptimo día es el sábado del Señor. ¿Cómo pudimos perder esto?
Capitán Bates, he escuchado que usted está enseñando algo diferente. No es diferente, James. Es antiguo, es eterno. Mire, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 20. Pero la mayoría de cristianos guarda el domingo. Capitán Bates, ¿cree usted que este mandamiento aún es obligatorio? ¿Quién se atrevería a borrarlo? Joseph Bates comprendió que el sábado no era solo un día, era una señal, un sello, un recordatorio de que Dios es creador y redentor. El sábado nos devuelve al Edén. Nos recuerda que no somos fruto del azar, sino creación de un Dios vivo. Y también nos prepara para el final, porque Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Exactamente. Dios está restaurando verdades que el mundo olvidó, y el sábado será una bandera, un distintivo del pueblo que espera a Cristo. Joseph Bates no guardó esta convicción para sí mismo. Viajó, predicó, escribió. Fue uno de los primeros en unir tres pilares del adventismo naciente: el regreso de Cristo, el santuario celestial, el sábado como día de reposo. He navegado océanos, pero nunca había encontrado un tesoro como este. El mandamiento de Dios, restaurado para los últimos días. Y así, paso a paso, Dios estaba formando un pueblo. Después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, el movimiento adventista quedó reducido a un pequeño grupo confundido y herido. Entre ellos estaba una joven de apenas 17 años, físicamente débil desde la niñez, sin educación formal avanzada, sin influencia social, pero con una fe profunda. Señor, no entendemos lo que ocurrió. Muchos se han ido. Otros dudan. ¿Aún estás con nosotros? En diciembre de 1844, mientras oraba con un pequeño grupo de creyentes, Ellen recibió la primera de muchas visiones. No fue para exaltarla, fue para animar a un pueblo abatido. Vi al pueblo adventista caminando por un sendero estrecho. Detrás de ellos brillaba una luz, el clamor de medianoche, y una voz dijo: no quiten los ojos de Jesús. Entonces, ¿Dios no nos ha abandonado? No, hemos sido probados, pero seguimos bajo su dirección. En un tiempo donde las mujeres rara vez predicaban, donde el liderazgo religioso era masculino, Dios eligió a una joven frágil para llevar un mensaje firme, no para añadir nueva escritura, sino para exaltar la Biblia. Ellen, sabes que muchos dudarán. Dirán que eres joven, que eres mujer. Yo también dudé. Le rogué al Señor que enviara a otro. No soy fuerte, pero si Él me llama, no puedo callar. Su ministerio no estuvo libre de críticas. Fue examinada, fue cuestionada, fue atacada, pero su mensaje permaneció constante. Cristo es el centro, la Biblia es la autoridad, y la Iglesia debe prepararse para la eternidad. No somos llamados al fanatismo, no somos llamados a fechas, somos llamados al carácter. Cristo viene, pero debemos reflejarlo antes de verlo. A través de su ministerio profético, Dios trajo equilibrio al movimiento, confirmó la verdad del santuario, afirmó el día de reposo bíblico, impulsó la organización de la Iglesia e inspiró la obra de educación, salud y misión mundial. Con el tiempo escribiría miles de páginas, siempre apuntando a un mismo centro: Jesús. Si este mensaje es para el mundo, debemos publicarlo. La pluma será nuestra trompeta profética. Daniel y Apocalipsis son libros abiertos para el tiempo del fin. Smith escribió obras fundamentales sobre profecía, defendiendo el mensaje adventista. John Nevins Andrews fue uno de los intelectos más brillantes del movimiento. Si este mensaje es el último llamado, debe cruzar océanos. Irás a las naciones. Han pasado casi 20 años desde el gran chasco. Estamos en el año 1863. Hermanos, la obra de Dios está creciendo. Tenemos congregaciones en varios estados, tenemos publicaciones circulando, ministros viajando, y ahora enfrentamos una pregunta inevitable. ¿Debemos organizarnos oficialmente? Pero, ¿no huimos nosotros de las iglesias organizadas? Muchas denominaciones nos rechazaron. ¿No sería contradictorio formar otra organización? No estamos huyendo del orden, estamos huyendo del error. La Biblia no condena la organización. Durante años, algunos adventistas temieron que la organización formal apagara el espíritu, pero la realidad era clara. Sin una estructura, no podían poseer propiedades legalmente, no podían sostener ministros adecuadamente, no podían proteger el nombre del movimiento y no podían coordinar la misión mundial. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Israel tenía organización,
La Iglesia Apostólica tenía ancianos y diáconos. La pregunta no es si debemos organizarnos, la pregunta es, ¿lo haremos bajo principios bíblicos? He visto que el Señor desea orden en su obra. El enemigo se complace en la confusión. La organización no es señal de apostasía, es protección contra el desorden. Si vamos a proclamar el mensaje de los 3 ángeles al mundo, necesitamos estructura, no para controlar conciencias, sino para sostener la misión. Así, el 21 de mayo de 1863, delegados de diferentes estados se reunieron oficialmente. Decidieron organizarse bajo un nombre que reflejara su identidad doctrinal. Ese día se organizó oficialmente la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, con aproximadamente 3.500 miembros, unos 125 ministros y recursos limitados. Proponemos como primer presidente al hermano John Byington. No soy un hombre de títulos, pero si esto fortalece la obra de Dios, acepto servir. En ese momento, sin saberlo plenamente, estaban sentando las bases de una iglesia que un día alcanzaría todas las naciones. Miller, Bates, Edson, Andrews, Smith, White no fueron perfectos, pero fueron fieles. Y la pregunta permanece, ¿quién continuará la historia? Somos un pueblo que espera. ¡Jesús viene pronto!